Buenas noches, amigos. El pasado 16 de septiembre se hizo pública la filtración de datos de toda la población ecuatoriana, incluidos niños, adultos mayores e incluso personas fallecidas. Esta alerta sirvió también para cuestionarnos como país acerca de las vulnerabilidades de la modernidad en torno al uso de nuestros datos personales y despertar el debate sobre cómo protegernos como Ecuador frente a un mundo interconectado, del cual sin duda no podemos aislarnos. Las antes mencionadas son razones suficientes para permitirnos abordar el tema junto a expertos en este programa de Ecuador al Futuro, un esfuerzo conjunto de los medios públicos para crear espacios de debate y construcción de pensamientos sobre los tópicos más relevantes de la coyuntura nacional. Nuestros invitados para este análisis son, preste atención, Juan Carlos Solines, abogado con estudios en Harvard y la Universidad George Washington en las ramas de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y administración pública. Fue presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. También nos acompaña en la ciudad de Quito Ernesto Kruger, arquitecto empresarial y especialista en blockchain, ciberseguridad, estrategias, procesos, metodologías de proyectos y gestión de servicios de tecnología de información y gobierno electrónico. Y en la ciudad de Guayaquil está con nosotros María José Calderón, experta en temas de comunicación y política, investigadora en el campo del impacto del Internet en la sociedad y sobre todo en el ejercicio de la política. Antes de dar paso a este panel conducido por Fabricio Ceballos, vamos a revisar la siguiente nota preparada por el equipo de Ecuador al Futuro referente al proyecto de ley de protección de datos que se ha presentado. Este proyecto de protección de datos personales contempla varios beneficios para los usuarios, entre ellos el poder decidir sobre su información personal y si se desea o no recibir llamadas de un call center. En entrevista para los medios públicos, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, ofreció detalles sobre esta iniciativa. De seguro en alguna ocasión recibió la llamada de un call center para ofrecerle varios servicios y sin duda cayó en cuenta que la empresa tenía información personal que usted nunca autorizó que fuese utilizada. Justamente la Ley de Protección de Datos Personales, entregada el jueves en la Asamblea Nacional, prevé que el usuario sea quien decida sobre su información personal. Lo que hemos hecho es devolverles a los ecuatorianos su uso, su propiedad de su identidad. Y es que según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, el objetivo principal es proteger la identidad de los ecuatorianos. Por ello, en la norma se planteó que el ciudadano pueda aceptar que su información esté en una base de datos, además de escoger hasta dónde puede llegar y decidir si desea o no recibir ofertas de productos y servicios, es decir, recibir las llamadas de call center. No queremos satanizar a los call centers, no queremos satanizar al marketing, no queremos satanizar al comercio, pero hay que hacerlo siempre y cuando el ecuatoriano apruebe que se use mi información. Los beneficios contemplados en la normativa son varios, como el derecho del usuario al acceso, rectificación y oposición de su información personal. Con la norma se pretende terminar con el mercado negro de las bases de datos y que las empresas informen sobre la procedencia de la información obtenida. Usted puede tener base de datos de todos los ecuatorianos, pero si no tiene la autorización de todos los ecuatorianos, esa base de datos no tiene un costo. Se establecieron también 3 aspectos fundamentales. El primero relacionado con la educación, para que los ciudadanos valoremos y cuidemos nuestros datos personales. El segundo con el proceso de metodología interna de las empresas. Esa metodología de trabajo tiene que cuidar ahora sí la base de datos de los ecuatorianos. Y yo no puedo contratar a cualquier empresa que haga un servicio sin que esta información sea oficial, sea validada y sobre todo que la información esté de alguna manera aprobada por cada ciudadano ecuatoriano. Y el tercer aspecto con la aplicación de esa metodología. Aunque esta ley no pretende ser punitiva, sí prevé aplicar sanciones. Nosotros inmediatamente podemos generar una multa de hasta el 17%, según la propuesta de la ley. Y en una instancia, si vuelven a ser reincidentes, podemos hasta cerrar la línea de negocio que está operando a través de ese call center. Asimismo, las empresas tendrán la obligación a reparar a los afectados. Una vez que el Ejecutivo entregó el proyecto, está en manos de la Asamblea Nacional su tratamiento y aprobación. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y ya con este contexto se inicia el diálogo con nuestros invitados de la mano de Fabricio Ceballos. Muchas gracias, Sofía Montoya. 21 horas
7 minutos. Bienvenidos todos a Ecuador al futuro. Hoy hablamos sobre la protección de datos y para ello, como había mencionado Sofía, tenemos varios invitados conocedores y expertos en esta materia, quienes ofrecerán en el transcurso de esta hora sus puntos de vista, sus comentarios, sus opiniones y también sus recomendaciones para analizar este tema de forma amplia y pensar también a nuestro país a futuro en torno al manejo de la protección de datos. Damos la bienvenida a Juan Carlos Solines, abogado, realizó estudios relacionados en propiedad intelectual, nuevas tecnologías y administración pública y además fue presidente de Conatel. Bienvenido, Juan Carlos, buenas noches. Para arrancar este primer bloque, ¿qué decir sobre el manejo de los datos, la protección de datos en nuestro país? Gracias, Fabricio. Un saludo a toda la audiencia que nos sintoniza. En primer lugar, yo diría que el Ecuador, lamentablemente, al igual que el resto de la región de Latinoamérica, no tiene una cultura histórica de protección de datos personales. Es decir, la protección de los datos más bien tiene una tradición jurídica europea en Europa, así como la privacidad, que es digamos, el derecho a que no se metan con mi vida íntima, con mi vida cotidiana, tiene más bien un raigambre en la legislación norteamericana, en la anglosajona. Aquí hemos estado de alguna forma desprotegidos y por tanto, si bien es cierto hay países de Latinoamérica que han ido adoptando legislación de protección de datos, no existe en nuestra cultura un entendimiento cabal de por qué son importantes nuestros datos personales. Y creo que este incidente, esta filtración masiva que se produjo hace 2 semanas, ha generado un debate que me parece a mí, más allá de los posibles delitos que haya detrás de eso, un debate que me parece absolutamente saludable para el Ecuador. Es decir, que la ciudadanía, los medios de comunicación, los periodistas comienzan a discutir por qué es importante la protección. Es decir, cómo se recopila prácticamente a diario en todas las actividades que nosotros hacemos a diario, se recopilan datos sobre nosotros. ¿A quién llamamos? ¿Cuánto tiempo hablamos? ¿En qué zonas nos movemos geográficamente? Porque aunque no tengamos habilitado un geolocalizador, las células de la telefonía móvil identifican en qué zona estamos, ¿no? Desde donde hacemos las llamadas. A nivel de navegación de Internet, ¿qué sitios web estamos visitando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos comprando? ¿Cuánto gastamos? Y así, pues, en cualquiera de las actividades diarias, ¿qué transacciones hacemos en el banco? ¿Cómo movemos nuestro dinero? ¿A quiénes pagamos? ¿A qué proveedores? Es decir, toda esa data que antes hubiese sido imposible imaginar que podía almacenarse y procesarse, hoy en día, gracias a tecnologías como Big Data, como Analytics, no solamente que es posible almacenarse, sino que se puede utilizar. Se puede utilizar a través de Analytics, de inteligencia artificial, para hacer perfilamiento de personas. Entonces vemos que nuestros datos sí tienen una relevancia fundamental en la nueva economía colaborativa, en la nueva economía de las plataformas digitales, en donde el dato personal se vuelve estratégico y es muchas veces monetizado, convertido en ingresos para la compañía. Claro que sí, y lo vamos a seguir desarrollando en el transcurso de esta conversación más adelante para tener en cuenta la importancia de los datos, nuestra información, de qué puede ser utilidad y también ese uso responsable, ese manejo responsable que debe existir en torno a nuestra información. Queremos recordarles a nuestros amigos de Ecuador al Futuro que también pueden participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag ciberseguridad. Envíennos sus comentarios, sus preguntas, utilicen el hashtag ciberseguridad para poder participar activamente a través de nuestras redes sociales. Ernesto Kruger, arquitecto empresarial, especialista en blockchain, ciberseguridad, gestión de servicios de tecnología de información y gobierno electrónico. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Fabricio, Ernesto. ¿qué tal? Bueno, ¿por qué es importante proteger la información y qué es lo que ha estado pasando con nuestra información aquí en el país? Mira, vivimos en la 4ª revolución industrial. El dato es como el petróleo que de ahora. Entonces, al ser el petróleo de ahora, todas las estrategias comerciales de todo tipo se basan en la información que Juan Carlos ya lo mencionó, lo tienen y se generan a cada momento en las actividades del ser humano. Entonces, ese dato hace que de alguna manera las compañías usen esa información para vender. Entonces, para venderte, por ejemplo, si vas a comprar un carro y a través de Big Data ya saben que te gusta el carro rojo y te han mandado anuncios justo de carro rojo. Entonces, o lo que hacen los sitios de internet donde tú estás comprando algo y sorpresa te sale lo que te gusta previamente. Se genera esto de la inteligencia artificial, La inteligencia artificial, el learning machine, el deep learning, hacen que tú tengas el conocimiento del comportamiento de una persona. Hay un caso muy conocido, Cambridge Analytics logró perfilar a millones de personas para justamente cambiar el contexto de una elección en los Estados Unidos. Así es. Entonces, el dato es el oro del siglo XXI.
y cómo se está manejando nuestra información, el dato, aquí en el país. Yo considero que Ecuador tiene una problemática de inmadurez todavía tecnológica. ¿En qué sentido? Que la educación aquí en el mundo tecnológico, digamos, el alfabetismo digital es muy bajo. Ajá. A medida que las nuevas generaciones vienen, va aumentando ese alfabetismo digital porque son nativos digitales los que vienen, pero en ciertos casos las personas de nuestras edades, entre comillas, somos vigenias o personas que son enemigas de la tecnología. Y son yo no entiendo muchas veces cómo nos entregamos la tarjeta de crédito por teléfono, indicamos el número de seguridad y todo, y no nos damos cuenta la capacidad de la información que estamos dando, que podría ser usada en nuestra contra. A lo que nos estamos exponiendo, ¿no? Exactamente. Sobre todo, lo más difícil de la información es cuando caen manos como por ejemplo delincuentes, extorsionadores o personas de esa naturaleza que efectivamente usan la información para hacer ingeniería social y muchas veces hacer delitos que son muy conocidos solo con información, ni siquiera disparando, usando armas y todo de este tipo, ¿no? Claro que sí, eso es parte de los riesgos también del uso inadecuado de la información. Vamos a tratar esto más adelante aquí en Ecuador al Futuro. Ahora vamos a conectarnos con la ciudad de Guayaquil. Allí se encuentra María José Calderón, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia, experta en temas de comunicación y ciberseguridad. María José, buenas noches, gracias por acompañarnos desde el puerto principal. Una primera impresión, ¿cómo se encuentra el manejo de datos en Ecuador? Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, lo que sucedió recientemente yo creo que nos despierta hacia una realidad que nosotros hemos estado ignorando, yo creo que durante mucho tiempo. Es importante recalcar que nosotros tenemos, si bien es cierto, no una infraestructura del primer mundo, tenemos una infraestructura bastante sólida y sí tenemos una sociedad altamente conectada. Recuerdo haber investigado, por ejemplo, el impacto de Internet en zonas rurales y cómo aún desde los lugares más recónditos la gente se conecta, comparte su información, genera un tejido social que a través del mundo digital sí ha cambiado la perspectiva, inclusive de cómo la sociedad y la economía local se manejan. Ahora bien, yo creo que nosotros debemos tomar conciencia y a partir de esta ley que le he estado analizando, de cuál sería esa autoridad digital y cómo se manejaría ya el control y el manejo de la data pública, porque tenemos mucha información, que ahorita está libre, está accesible y eso es un problema, y que esa toma de conciencia de los ciudadanos también nos empodera en cierta medida a justamente verificar el control de esa data. Muy bien, muchas gracias María José. Regresamos en breve a la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos Solines, estaba mencionando usted la importancia de que luego de esta filtración de información de la población ecuatoriana que se hizo pública hace 2 semanas, ahora varios sectores sociales están hablando sobre la importancia de proteger los datos. ¿Cómo se ha estado protegiendo nuestros datos aquí en el país? ¿Acaso ha habido una vulneración al sistema de protección de datos de las principales entidades públicas de nuestro país para enfrentar ese problema que hemos visto y se ha hecho público hace 2 semanas? Bueno, la protección de datos personales en el Ecuador ha estado absolutamente dispersa y es absolutamente incipiente. Es decir, hemos tenido una norma constitucional que se refiere al habeas data, que es el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a saber para qué se recopila información sobre nosotros. Tenemos derecho a que se rectifique esa información si es que estuviera equivocada o estuviera desactualizada. Tenemos derecho a que inclusive se anule el registro, se elimine información que no sea necesaria. O que vulnere, ¿no? Que vulnere o que no sea necesaria que esté en manos del Estado, ¿no? Pero debemos también poner énfasis en que la información, cuando hablamos de información y datos personales, no hablamos solamente de información en manos de entidades públicas. Hablamos también de mucha información y bases de datos en manos privadas. De hecho, en esta filtración que ocasionó el escándalo de la semana antepasada, entre los datos que están filtrados de 20 millones de ecuatorianos, me parece, así es, hay datos y bases de datos del sector privado. Por ejemplo, de la EADE, así es, ¿no? De la Asociación de Industria Automotriz. Entonces, eso significa que una ley que tanto necesitaba el Ecuador, y que ha sido una deuda de casi 2 décadas que hemos tenido al no tener, porque en el 2004 recordarás, Fabricio, que se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Exactamente. Presionado y digamos, impulsado por periodistas y medios, se estableció esta ley que consagra el derecho a acceder a la información.
pero fuimos tan irresponsables que paralelamente no hicimos una ley que proteja esa información. Entonces, claro, ahora vemos que nosotros vivimos en un medio en donde esta legislación dispersa que ha existido, la legislación constitucional, que requiere además de una acción constitucional para hacer valer esos derechos. Ajá. Entonces ya es un proceso mucho más complejo. No ha tenido el complemento de una ley específica y técnica moderna de protección de datos personales que establezca qué tipo de dato hay. Hay datos personales sensibles y más sensibles que otros. Por ejemplo, que alguien tenga mi número de teléfono y que me hostigue llamando a ofrecer cosas que yo no he pedido. Conseguirse el número de teléfono es relativamente fácil y hay muchas fuentes que pueden proveerme. Igual el correo electrónico. Pero, por ejemplo, mi ficha médica, mi historial médico, o mis preferencias políticas, mi orientación religiosa o sexual, o mis hábitos de consumo, en lo que gasto yo mi dinero, son información muy sensible. Claro que sí. Entonces, que está en manos de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros. Entonces, claro, esa información no estaba regulada. Y hoy día esta ley, que no es a propósito, no es una respuesta al incidente, una ley que se viene trabajando ya 9 meses, creo que llena un vacío enorme que había en la legislación ecuatoriana. Muy bien, gracias Juan Carlos. Vamos a profundizar más adelante también el contenido de la propuesta de ley. Ernesto, ¿es necesario entonces esta propuesta de ley de protección de datos frente al marco legal que ya existía y que de una u otra forma, como ya lo ha dicho Juan Carlos Solínez, tenía una cobertura algo dispersa en el tema de protección de la información y datos en el país? ¿Es necesaria ahora una propuesta de ley como la que se ha planteado? Sí, yo creo que es necesario. Me preocupa el hecho de que en cambio se profundice sobre las sanciones. Porque a mí está bien que cometas un error, pero tienes que entrenar a la gente, a las organizaciones de cómo proteger los datos en una organización, cómo puedes tú, la manipulación, cómo puedes establecer en tus sistemas que te den el permiso de uso, etcétera, etcétera. Lo dice por el anuncio del ministro de Telecomunicaciones, sí, claro. Andrés Michelena, que dice que eventualmente podrían establecerse sanciones por el mal uso de información privada. Imagínate, para mí me preocupa mucho que según lo que leí el proyecto de ley, que hay 2 tipos de sanciones, leves y graves. Entonces ahí es un poco como una zona que aquí los abogados son los que definen eso muchas veces, pero no está tan claro. Entonces en un caso te dan del 3 al 9%, ¿no es cierto? Y en el otro del 10 al 17% del volumen de ventas. Entonces, ahí es una cosa que si no lo vemos bien, estamos tratando de emular el tema europeo, que allá se aplicó esto, pero con un grado de madurez en Europa totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya tenías organizaciones con gente preparada para la parte de seguridad. Ahora las organizaciones son hackeadas porque no tienen una persona encargado de seguridad. Las pymes no lo tienen, unas medianas empresas no lo tienen. Y además de eso le vas a poner que tengan que cuidar los datos. No es imposible, pero es una situación que tiene que ir paulatina con educación. Porque si lanzamos una ley y esa ley automáticamente entra a sancionar, es muy riesgoso para las organizaciones, sobre todo las organizaciones comerciales que están buscando la información, que tienen el dato, y hay una serie de cosas que deberían regularse con transitorias para que sea paulatinamente implementado esto, porque de la noche a la mañana salir esto y decir que tu dato es correcto, la información es de uno, y tiene que tener mucho cuidado las empresas en su uso, porque ahora te llaman, te dicen, sin que tú hayas dado la autorización. Entonces, en ese sentido, mi preocupación es que esto se distorsione en un modelo de sanción que cause muchos problemas a las empresas y que genere sobrecostos de los más costos que tienen las organizaciones privadas para poner cumplir con ciertas regulaciones. De acuerdo, Ernesto. En la ciudad de Guayaquil, María José Calderón, ¿usted está de acuerdo eventualmente en imponer sanciones, multas a quienes manejen de mala forma, de manera inadecuada la información personal? Hemos visto aquí en el país que es muy común, muchas personas, muchos ciudadanos somos llamados constantemente, todos los días, prácticamente de lunes a lunes, en distintas horas, no importa la hora, para ofrecer servicios, renovación de productos, venta de servicios y demás. Es posible que frente a esta realidad que en ciertos momentos puede resultar atosigante para el ciudadano, esta figura de las multas finalmente pueda ser una opción para tratar de controlar esta actitud de las empresas frente a los consumidores, a los ciudadanos. Yo creo que
quizá estamos confundiendo ciertas cosas, pero en la economía de la información es la moneda. Y en este caso, los datos de las personas se convierten en quizá el fundamento de este comercio. Sin embargo, a mí me preocupan un poco, pensando en lo que mencionaba anteriormente Ernesto, el esquema sancionatorio debe no solo ir de la mano, evidentemente, con todo un proceso que acompaña los derechos en todo sentido, sino que la cuestión de la educación también es fundamental. Es decir, empresas de telemarketing que dependen de esto deberían cambiar absolutamente su esquema de negocios. Uno pensaría que esta economía debería cambiar, yo diría casi 180 grados, si lo vamos a cumplir a rajatabla, tal como lo menciona en la ley. Pero también quisiera mencionar algo que me parece fundamental y que es lo que tiene que ver con la gobernanza de la información. Ajá. Es decir, el dato no puede ser controlado exclusivamente por un actor de poder, el Ejecutivo, sino que esta autoridad de datos también tiene que ejercer cierto tipo de pesos y contrapesos, una suerte de veeduría democrática donde uno pueda, o sea, donde la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la academia, etcétera, otros actores también tengan nociones sobre quién está manejando esa data, cómo se está castigando a las personas que incumplen, me refiero a las personas jurídicas, las empresas normalmente, pero también cuál es el nivel y el rango que tiene la autoridad, que en este caso sería del Ejecutivo, exclusivamente para el manejo de esa información. Esa transparencia también debe ser conocida por todos los actores, no solo la sociedad civil, como decía, sino nosotros los ciudadanos. Entiendo también que es un riesgo muy alto la concentración de información en un solo sitio. Esto es evidente, es una norma de seguridad. Los colegas ingenieros lo conocen mucho mejor, los tiers en un data center, etcétera. Y es cómo uno manejaría esta información si estaría concentrada. Y eso es algo que sí lo pongo en el tapete como para continuar una discusión. Muy bien, muchas gracias María José Calderón desde la ciudad de Guayaquil. Estamos cerrando este primer bloque del programa Ecuador al Futuro. Regresaremos en breve para conocer las propuestas en qué se debe trabajar y fortalecer la seguridad para poder proteger de mejor manera la información de cada uno de los ciudadanos y también qué es lo que está planteando esta propuesta legal que se ha presentado hace pocos días por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, precisamente encaminada a la protección de la data en el país. Son las 21:24. Seguimos con Sofía Montoya. Gracias, Fabricio. Bueno, recordarles a nuestros amigos y amigas que en nuestro programa del día de hoy de Ecuador al Futuro pueden comunicarse a través del hashtag ciberseguridad en nuestra transmisión en Facebook Live y también a través de todos los canales digitales que manejamos. ¿Cuál es el contexto en el que se presenta esta ley de protección de datos? Nuestros invitados nos hablan de que el dato es el oro del siglo XXI, pero también reparan sobre la problemática de inmadurez y analfabetismo digital que aún existe en nuestro país. Recuerdan que existe una ley de acceso a la información, la cual se constituyó sin pensar en todo las consecuencias que tendría la protección de datos. Además, les preocupa en cierto aspecto las sanciones que se proponen en la ley de datos que se ha planteado a la Asamblea Nacional. Dicen que debe ir acompañada de un proceso de educación. Y es que la comercialización de datos de las personas no es nueva. Números de teléfonos, mails, información privada circulan en el Internet y están disponibles al mejor postor. Desde la propia DINARDAP, oficina gubernamental, se denunció ya en 2 oportunidades este tipo de hechos. La pregunta es si una ley de protección de datos va a frenar este tráfico de información o si es irreversible la exposición en la red. Volvemos enseguida con Ecuador al Futuro. Amigos, estamos de regreso en Ecuador al Futuro. No olviden nuestro hashtag es ciberseguridad. Está disponible en nuestra transmisión en Facebook Live y, por supuesto, a través del Twitter y nuestras cuentas de Instagram también. Y es que desde el gobierno se plantea esta ley de protección de datos que deberá ser analizada en la Asamblea Nacional y se ha previsto que provea a las instituciones también de un sistema preventivo para mitigar riesgos y también de responsabilidad proactiva, un régimen sancionatorio, un registro nacional de protección de datos personales, entidades certificadoras y un sistema de manejo de responsabilidad. Antes de continuar con la participación de nuestros invitados, revisemos la siguiente nota.
En las calles es común encontrar casos de ciudadanos que recibieron información no solicitada de parte de operadoras móviles y bancos. En el primer caso para ofrecerles cambio de plan y en el segundo nuevas tarjetas de crédito que no pidieron. Me han estado llamando a diario y me ofrecen varios productos, aseguradora, telefonía y tarjeta de crédito. De Claro, de cualquier móvil y de banco también, sí, siempre, pero uno ya se les dice que no y persisten, siempre molesta. También hay casos de servicios como seguros no contratados que se cobran a usuarios. Que son como $2 y algo más. Él nunca aceptó eso y él está ahorita, todos los días yo le digo que se vaya a pedir en el banco que por favor le quiten de eso. Los datos personales deben ser protegidos y el artículo 66 de la Constitución, numeral 19, señala el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos, así como su protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Así lo explica la adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo. Este manejo o mal manejo que puede haber entre empresas de cruzar bases de datos es ilegal, porque realmente llega a ser un hostigamiento. ¿Pero por qué no quiere? Pero dígame por qué no quiere. Llegan ya a límites de hostigar a la persona. Hizo recomendaciones a los ciudadanos. Si yo no voy a comprar un bien o servicio, no tengo por qué dar mi número de tarjeta y mucho menos el número de reverso de seguridad. Mencionó que los usuarios que reciben llamadas reiteradas y no autorizadas de bancos para ofrecer productos pueden denunciar en la Superintendencia de Bancos y en el caso de operadoras celulares pueden denunciar en Arcotel. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Con esto continuamos ya con el diálogo junto a Fabricio Ceballos y nuestros invitados, porque en teoría nuestros datos están protegidos por la Constitución y también por leyes como la de telecomunicaciones. Pero ¿qué pasa en la realidad? Bueno, vamos a abordarlo con nuestros invitados. Así es, muchas gracias, Sofía. 21:30. Queremos recordar también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales que pueden participar con el hashtag ciberseguridad. Participen activamente, envíenos comentarios, sugerencias, preguntas para poder plantear aquí a nuestros invitados y que ellos también puedan responder sus inquietudes, las que hacen presentes a través de las redes sociales. Juan Carlos Solines, hemos escuchado en esta última nota un comentario de forma generalizada por parte de la ciudadanía. Hay un hostigamiento en el tema de las llamadas, en el ofrecimiento de servicios por parte de empresas telefónicas, empresas bancarias, casas comerciales, el tema de cobranzas. Todo esto, estas llamadas tan insistentes que son muy comunes ahora en los últimos años, han proliferado y son muy insistentes, que no respetan horarios, días y demás, ¿se van a regular con la propuesta de ley que se ha presentado? Sí, de alguna forma, Fabricio. De hecho, entre las normas dispersas que tenía el Ecuador, en el 2012 se aprobó la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. Ahí se reguló, por ejemplo, ya el correo indeseado, el spam, que se conoce como spam, es todos esos correos que nosotros no hemos solicitado, y se reguló en el sentido de que tiene que haber un mecanismo para que la persona se desuscriba de esas listas de correos y pueda evitar este correo indeseado. No hay un equivalente para las llamadas telefónicas. Es decir, ahorita acabamos de oír a la ciudadanía quejarse porque en realidad es molestoso, llaman a cualquier hora, interrumpen las actividades laborales, insisten, ¿no?, en el tema de ofertas de bienes y servicios, en el tema de cobranzas. Entonces tiene que haber algún tipo de regulación. De igual forma, pienso que estas transacciones de bases de datos ha sido un secreto a voces que hemos vivido, ¿no? Y que nadie ha puesto, digamos, un punto a eso, porque, claro, se cotizan en el mercado, ni siquiera tan negro porque no era prohibido, se cotizan bases de datos de distintas instituciones, inclusive públicas, tienen una cotización, del sector privado igual. Entonces, claro, la ley lo que viene un poco es a llenar estos vacíos, estas áreas grises que han existido en el Ecuador, donde no había ningún tipo de norma, y a decirnos, a ver, ¿qué se requiere para que usted pueda comercializar los datos de las personas? Tiene que haber un consentimiento expreso. Eso no ocurre actualmente. Eso no ocurre actualmente. En ciertos temas, por la ley de comercio electrónico se exige, y por temas de consumidor, pero no hay una norma clara respecto a cómo se debe proceder. Por ejemplo, nuestro Código Orgánico Integral Penal reconoce ya delitos contra las bases de datos, contra la información y contra los datos personales. Pero no hay una norma
digamos, estructurada que respalde esas sanciones o esos posibles delitos que ahora están investigando con la filtración, por ejemplo. Claro. Entonces yo creo que la ley va a poner orden en cuanto a el tratamiento de la información, de los datos personales, es una gran área, así se llama, el nombre técnico es tratamiento de la información, las responsabilidades que existen tanto en el sector público como en el sector privado. Ernesto decía que le preocupa ciertas obligaciones que hay que asumir, pero definitivamente hay que asumirlas, ¿no? Y en cuanto a las sanciones, mi respuesta frente a cualquier tipo de sanción siempre es la misma. Si usted cumple la ley, no se preocupe cuánto sea la sanción. Exactamente. Cumpla la ley. Solamente, con eso se evitan las sanciones. Bueno, Ernesto, hemos escuchado lo que acaba de explicar Juan Carlos. Las empresas, las casas comerciales, los bancos, las empresas de telefonía y demás, ¿cómo han obtenido nuestra información para que permanentemente nos estén llamando, ofreciendo servicios, llamando a recordar que debemos pagar hasta tal fecha tales cuotas y demás? ¿Cómo ellos han obtenido esa información? Simplemente con las propias personas que trabajan en las organizaciones, bancos, aseguradoras, simplemente cogen, recuperan la información porque no hay ningún tipo de situación que evite eso y simplemente dicen, te compro las bases de datos porque es oro, es como el oro. Y más allá de eso existe la situación de que instituciones públicas también venden bases de datos. El registro civil vende la base de datos para las empresas. Lo vende. Y claro, y es normal que tú puedas comprar. Está permitido por la ley, permitido. No está prohibido. Actualmente no está prohibido. Entonces la gente compra y obviamente aquí viene lo interesante. El que tú tengas la data de varias cosas, digamos que está bien. Pero más allá de eso es cuando tú metes herramientas de analítica, comienzas a cruzar información y ahí es donde tú puedes saber exactamente que esta persona tiene tal cosa y le puedo vender un seguro de autos porque tiene autos o por esta persona tiene una casa y puedo venderle un seguro de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Van construyendo el perfil del cliente, lo que nos decía Juan Carlos. O una institución financiera puede determinar de alguna manera el nivel de crédito que tiene sin ni siquiera tener que tener un scoring más, un scoring me refiero a la investigación sobre la persona, sino que ya tienes esa información cruzada, validada muchas veces, pero justamente ahí viene el tema, ¿no? Y con Juan Carlos sí estoy de acuerdo en que uno debe obedecer la ley, pero cuando hay un desconocimiento digital en muchas cosas, cuando no hay los suficientes recursos en las empresas, las sanciones pueden ser totalmente aleatorias porque un juez puede decir, incumplió 17% de la facturación de una empresa. Ojo con eso, porque la situación a mí me preocupa, insisto en eso, porque uno debe hacer cumplir las leyes definitivamente, pero debe tener cuidado en cómo se hace transacción, porque imagínense lo que es el 17%, puede ser la utilidad de una empresa totalmente. Entonces, ahí insisto, eso es mi preocupación y al ver la ley, lo primero que dices, esto es desproporcionado. Esto es desproporcionado porque además tienes que preparar a la gente, tienes que tener un proceso paulatino de aprendizaje de todas estas cosas y comenzar por el sector público. Sobre todo. Sí. Muy bien. Gracias, Ernesto. Vamos a la ciudad de Guayaquil con María José Calderón. Hemos escuchado a Ernesto Kruger hace poco. Tiene una preocupación sobre el tema de las sanciones, eventualmente que entrarían en vigencia con esta propuesta de ley de protección de datos. Pero él ha dicho que es importante también que las empresas, tanto del sector público y sobre todo el sector, tanto del sector privado y sobre todo el público, deben proteger de mejor manera esta gestión de los datos y demás. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que finalmente este manejo de la información por parte de las instituciones públicas y privadas se dé de la mejor manera, para evitar incluso problemas como filtraciones que hemos conocido hace poco? Correcto. Bueno, yo rescato una sección de la nueva ley, justamente el capítulo 6, que habla específicamente sobre la seguridad de datos personales. Y dentro del capítulo de seguridad hay una cierta tipificación de cuáles serían los procedimientos que tiene que tener la autoridad de datos, tanto en lo público como en lo privado, para garantizar esa seguridad del dato. Y estos son todos los pasos ex ante de cualquier sanción o procedimiento. Esto implica identificar, por ejemplo, riesgos. Y yo creo que hoy por hoy estamos mucho más expuestos que antes. El tema de ciberseguridad no es solamente una cuestión muy particular que se determina específicamente en una institución, en una empresa o en una organización pública, a una dirección que básicamente hace un trabajo operativo, sino que es una gestión global, es una gestión que va desde cómo uno abre la puerta hasta las seguridades de un data center.
Entonces, yo creo que esa visión un poco más holística, que en cierta medida está mencionada, pero que al menos esperemos puede indicar hacia dónde debería ir este tipo de control, sería quizá la forma en que uno aborda finalmente, o sea, ya de una forma institucional, la noción de ciberseguridad. Ahora, ¿cómo lograr, o mejor dicho, cuál es el principal riesgo que enfrentan los datos en nuestro país? ¿Se ha logrado determinar eso? Bueno, los famosos análisis de riesgo que lo tienen todas las empresas y también, imagino, desde el sector público, sobre todo, indican evidentemente que los riesgos salen de adentro. Lo que mencionaba hace un momento, creo que era Ernesto, cuando mencionaba cómo uno obtiene estas bases de datos que se convierten en oro a la final. Y es dentro de todas las instituciones financieras, etcétera, que terminan vendiendo esta información en algún momento porque básicamente no existía un control ni una regulación. Este tipo de procesos uno debe identificarlos previamente, y el mismo sistema donde, qué sé yo, normalmente los bancos son los que más han sofisticado el manejo de su información, debe controlar el manejo cotidiano desde un cajero, ¿no es cierto?, hasta cuestiones que manejan, qué sé yo, volúmenes más importantes de transacciones de dinero. Entonces, yo creo que existe el risk analysis, es decir, el análisis de riesgo, es parte cotidiana. No le hemos dado la suficiente importancia, y yo creo que esta ley al menos nos permite, o sea, decirle a los ciudadanos, aquí tenemos que ir por aquí, porque si no vas por aquí, evidentemente hay un esquema sancionatorio posteriormente, que es lo que mencionaba, los riesgos, que también la desmesura que podría suceder luego, como decía, creo que era Ernesto hace un momento. Pero yo creo que sí es importante que las instituciones valoren y descifren la importancia del esquema de la seguridad de datos en este caso, que no solamente se limita a un tema exclusivamente técnico. Claro que sí. Muchas gracias, María José. Regresamos en breve a la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos, ¿a qué otro aspecto atiende primordialmente o busca atender la propuesta de ley que se ha presentado? Bueno, ya mencioné algunos, el tema del tratamiento de datos, el tema de la responsabilidad, es decir, quiénes van a ser responsables por la custodia y administración y tratamiento de la data, de la información. El tema de seguridad. Yo creo que aquí esto es un aspecto muy importante que aborda la ley. Hoy en día se ha diversificado de alguna forma el tema de la protección de datos, la seguridad. Tal vez quienes van a la vanguardia vía autorregulación, porque no existía ley, vía autorregulación del sector financiero, precisamente, que hoy ha tenido en su ingeniería institucional, digamos, moderna, tienen que preocuparse no solamente de la seguridad física y lógica del banco, evitar ciberataques. Hoy en día los bancos temen más que entren encapuchados a una agencia, temen a un hackeo que les vacíe el banco, ¿no? Es mucho más el riesgo que tienen frente de un ataque cibernético que el mismo ataque físico que antes era el robo, digamos, ¿no? O el atraco. Entonces, digo, ellos van a la vanguardia y ellos tienen en su estructura institucional un sector de protección de la información, un tema de riesgos, un tema que es una tendencia muy importante y que es interesante, que es conozca a su cliente, ¿no? En donde se invierte el tema de la protección de datos. Es decir, por un lado, el banco, la institución financiera tiene que proteger, la compañía de seguros tiene que proteger los datos de sus clientes, de la información que recibe de sus clientes. Pero por otro lado, necesita datos de esos clientes para conocerlo mejor, para ver si es sujeto de crédito, para ver si es sujeto de seguro. Entonces ahora hay una tendencia también regulatoria en donde no solamente establece ciertos parámetros o estándares que tienen que seguir la seguridad, porque uno para proteger los datos puede utilizar un sistema de seguridad de $10,000, de $100,000 o de $1 millón. ¿Cuál es el adecuado? La ley justamente va estableciendo los niveles y las prácticas para establecer los niveles de riesgo. Entonces yo creo que son pasos muy importantes que llenan un vacío que existía en el país y que van a ayudar de alguna forma a que tanto instituciones públicas como privadas sepan cómo se trata la data, quiénes deben ser responsables, qué es lo que está permitido y lo que no está permitido, y cuáles son las sanciones que pueden acarrear el mal manejo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ernesto Kruger, hablaba y mencionaba también hace poco usted la importancia de generar una cultura sobre el manejo de
la información y la protección de los datos, ¿cómo finalmente lograr en nuestro país generar esa cultura? Que los ciudadanos tomen en cuenta la importancia de proteger y de entregar la información de manera responsable, de tener la conciencia clara de cómo se va a destinar o para qué uso se destinará la información privada de cada uno. ¿Cómo construir finalmente esa cultura de manejo de nuestra información? ¿Cómo generar ese proceso educativo? Cuando hay un dicho que dice, cuando te dan cosas gratis, el negocio eres tú. ¿En qué sentido? En la información. Cuando te regalan acceso a cierta información, te dan un juego gratis o todo, te están recopilando información. Entonces ahí viene lo primero que uno debe hacer, es en qué momento yo estoy dando mi información. Ajá. Entonces por eso se le ha parado este momento a Facebook, a Google, que tienen ciertas restricciones. Por eso Facebook ya no es lo que es antes. Ha disminuido incluso su valoración bursátil precisamente por los controles que se han puesto. Porque más allá del tema, el dato tiene que ser manejado. Pero yo como usuario tengo el derecho a decir, elimíneme, o lo que se llama en la ley, en algún artículo que leí, el olvido digital en el artículo 27 de este proyecto de ley, que tú puedes decir, oiga, bórreme de la base de datos. Entonces ahí vienen algunos elementos interesantes. O lo más interesante es que la base de datos está en un intermediario y ese intermediario dice, voy a tercerizar eso con un call center. Entonces tiene que haber la autorización de la transferencia de la información también, que es otro artículo creo que tiene la ley, en donde el usuario también permita que se permita transferir a un tercero para que reciba una llamada. Caso contrario, todo eso hace que la gente de alguna manera tampoco entienda que lo mejor que debe hacer es tenga cuidado con sus datos, no de información. Ya la información está dada para ciertas cosas y le hacen firmar en un banco, en un seguro. Pero más allá de eso, toma en cuenta que si tú das información de algo pequeñito, podemos saber absolutamente toda la información de ti por medio de la Big Data, de la analítica, de todo. Y perfilar exactamente qué tú eres, cómo actúas, qué tienes y cómo te comportas. Claro que sí. Y finalmente se va construyendo un perfil de un eventual consumidor, ¿no? El cliente y demás. Vamos a la ciudad de Guayaquil. María José Calderón, ¿qué es lo que pasa en el resto de países? ¿Cómo se presenta Ecuador frente a los países de la región en el tema de protección de sus datos? Correcto. Si la ley pasara en este momento con algunas precisiones, quizás sería una de las más avanzadas a nivel regional. Si bien es cierto, el Ecuador es uno de los últimos países en adoptar una ley de protección de datos, creo que igual que Venezuela y Bolivia en este punto, nosotros hemos adoptado un poco, porque recuerdo en los procesos también se discutió con otros colegas académicos de otras partes de América Latina, justamente los errores que se cometieron dentro de los procedimientos ya administrativos de la aplicación de la ley en países como Argentina o bien como España. Si bien es cierto, yo sí considero que hay algunas cosas que deben de estar aclaradas, sobre todo el tema de la autoridad de datos, que si bien es cierto, nosotros ya tenemos una oficina que se encarga de eso, si bien es cierto, las nuevas atribuciones contribuirían a generar un esquema que no necesariamente es el más claro ni el más democrático para el manejo de información. Sin embargo, nosotros estaríamos a la vanguardia. Quisiera rescatar justamente en eso que mencionábamos hace un momento, que es la transferencia, cuando el usuario decide otorgar los datos. Y la ley toma en cuenta el tema de la transferencia internacional de datos personales. Y es saber exactamente, justamente, cuando uno terciariza un call center, si lo estoy haciendo en un país donde existe normativa lo suficientemente clara para el respeto de ese dato. Y esto es fundamental. Entonces, yo creo que eso sí también presenta justamente esa vanguardia con otras partes del mundo. Quizá Europa la Comunidad Europea es la más sofisticada en la ley de protección de datos personales, llevándola tal vez a extremos, como mencionaban hace un momento los colegas. Sin embargo, yo creo que eso debemos tomarlo en cuenta y rescatarlo. Muy bien, muchas gracias María José desde la ciudad de Guayaquil. Estamos ya cerrando este segundo bloque de Ecuador al futuro. Regresaremos en breve para escuchar de nuestros invitados, de cada uno de ellos, sus recomendaciones y sus conclusiones sobre cómo construir un país con mejor seguridad sobre la información o en torno a la información de sus ciudadanos. Son las 21:47. Cerramos este bloque con Sofía Montoya.
Así es, Fabricio, y por supuesto con las preguntas que hacen nuestros amigos y amigas a través del hashtag ciberseguridad en nuestra transmisión en Facebook Live. Vamos a revisar lo que dice Comunicarte, nos escribe en nuestra transmisión en Facebook Live y dice lo siguiente: mi pregunta para los invitados, ¿qué hacer para proteger la data de una empresa pública que contribuye con el presupuesto de un gobierno autónomo descentralizado y se traduce en obras para la comunidad? Saludos y felicitaciones, excelente programa. Esta es una preocupación de ciudadanos que trabajan para el sector público, según entendemos. Para irnos a la pausa, les dejamos también otro dato, pues según el índice global de ciberseguridad, Ecuador ocupa el puesto 98 de 194 países y es en la región uno de los últimos, tan solo por delante de Venezuela y Bolivia. Es decir, hay retos enormes y complejos para cubrir las falencias de seguridad cibernética. ¿Se puede revertir esta realidad? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Pues nuestros invitados continuarán con sus planteamientos cuando volvamos en Ecuador al futuro. Y por supuesto también responderán las preguntas de nuestros amigos y amigas que nos escriben en las redes sociales. Volvemos. Amigos, estamos de regreso en Ecuador al futuro. Vivimos ya en ese mundo que un día nos imaginamos cómo sería. Los términos ciberseguridad, direcciones IP, hackeos y demás son parte de nuestro día a día. Sin embargo, desconocemos mucho de lo que implican para nuestra cotidianidad. ¿Cuánto representa el buen uso de nuestros datos para el fomento del progreso económico y social, la mejora de la competitividad, la transparencia, la democracia? ¿Y cómo garantizar derechos en este contexto? Continuamos abordando este tema con nuestros invitados ya en Ecuador al futuro. Les recordamos que teníamos una pregunta planteada por nuestros amigos y amigas a través de las redes y Comunicarte, por ejemplo, nos planteaba acerca de la protección de datos en empresas públicas, pero en los gobiernos autónomos descentralizados. Fabricio. Muchas gracias, Sofía. 21:51. Estamos arrancando ya esta tercera y última parte de Ecuador al futuro. Invitamos a cada uno de nuestros invitados a que puedan plantear ya a modo de reflexión una conclusión sobre el tema que hemos tratado a lo largo de este programa: la protección de datos, ciberseguridad, cómo lograr esa protección, esa mayor protección y manejo mucho más responsable de la información de cada uno de nosotros. Vamos ahora a arrancar con la ciudad de Guayaquil. María José Calderón, desde el puerto principal. Le invito a plantear ya una reflexión final sobre el tema que hemos planteado a lo largo de esta hora de Ecuador al futuro. Por favor. Listo. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante en todo el país al adoptar una ley que permitiría garantizar en cierta medida nuestra integridad y nuestra información. Creo que también es un momento importante porque esta información finalmente puede ser utilizada para bien. Debemos aclarar bien quién centralizaría el control de esta información. Esto es fundamental. Porque cuando uno comparte información, como mencionaban hace un momento los colegas haciendo data mining, por ejemplo, análisis de grandes datos, uno puede también encontrar soluciones importantes para grandes problemas. Y en una sociedad como la nuestra esto sería fundamental. Desde soluciones para el tráfico hasta situaciones más complejas como una elección, por ejemplo. Ajá. Entonces, yo creo que, por un lado, este esquema sí permite que adoptemos ciertas prácticas desde lo público y lo privado, ciertas prácticas de manejo de la data, de transparencia, etcétera, y un poco sincerarnos con nosotros, cómo manejamos, qué tanta información nos gusta compartir, por qué eso es un riesgo y por qué es importante mantenernos seguros. Muy bien, muchas gracias, María José. Desde la ciudad de Guayaquil regresamos ahora a Quito. Ernesto Kruger, para cerrar ya este bloque de conclusiones, invitarle a que plantee una recomendación en torno a este interés que existe ahora por parte de las autoridades y también de varios sectores de proteger y de dar un mejor manejo a nuestra información. Sí, yo creo que el problema radica en la intermediación de la data de un tercero siempre, ¿no? Entre un cliente y un banco, cuando hay una transacción siempre hay una intermediación. El mundo está en tecnologías exponenciales, como blockchain, por ejemplo. Con blockchain se elimina esta situación de la intermediación. Puede estar controlada por ¿Qué es lo que hace el blockchain? El blockchain básicamente es controlar y con base a una base de datos distribuida que no puede ser hackeada, que no puede ser alterada. Y un ejemplo de eso es el Bitcoin.
¿Por qué crece? ¿Por qué hoy en día leía que la Bolsa de Valores de Nueva York ya aceptaría dentro de sus valores de transacción bitcoins? Entonces, ¿por qué? Porque es seguro. Entonces hay que implementar dentro del Estado soluciones basadas en blockchain para trámites, para que tu información esté en una blockchain. Es una base de datos que prácticamente no puede ser alterada, dañada, y cuando yo te transmito algo a ti, yo me quedo sin la información y se transmite el valor de la información. Cuando yo tengo una historia clínica, la historia clínica se queda contigo y das permiso para usar en un momento dado. Entonces la información es del dueño de la información y eso es blockchain. Y por otro lado, ahora en esto de la ley tiene que ser un proceso de educación paulatina a las empresas también, cómo implementar el acceso, la eliminación, porque hay que alterar sistemas. No es que de la noche a la mañana sea la ley, tienes que alterar sistemas, tienes que darle los elementos necesarios para que en las bases de datos tengan el acceso, encriptamiento de base de datos, para que al interno y al externo tengan permisos, usos, y finalmente ver si se implementa transitorias para hacer un tema paulatino en esta ley. Eso me permitiría sugerir. Muy bien, y esto también de una u otra forma contesta la pregunta del ciudadano que lo extendió a través de redes sociales: cómo proteger la data de una empresa pública que contribuye con el presupuesto de un gobierno autónomo descentralizado, ¿no? El blockchain puede ser una alternativa. Sí, totalmente, y eso se está usando mucho. Por ejemplo, en muchos países ya europeos se están implementando sistemas basados en eso, precisamente para proteger la información, para proteger que tu información es tuya y de nadie más. Muy bien, gracias Ernesto. Juan Carlos Solines, bueno, antes de la reflexión final, sí quisiera tener una mayor claridad en torno a la autoridad que garantizará el buen uso y manejo de los datos de la información de los ciudadanos. ¿Qué es lo que se está planteando en la ley en torno a este aspecto? Bueno, actualmente se está estableciendo que sea la DINARDAP la que ha venido manejando el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos quien lleve y asuma esta responsabilidad. Sin embargo, yo creo que el diseño institucional habrá que pensarlo durante el debate en Asamblea Nacional. Creo que los asambleístas ahora, con el escándalo de la filtración de datos, deben asumir un rol de mayor responsabilidad frente al tratamiento de esta ley, empaparse bien qué es lo que estamos viviendo. Y eso me lleva un poco a la conclusión del programa, ¿no? Es decir, estamos viviendo una cuarta revolución industrial. Y eso nos expone a todos los ciudadanos del mundo a nuevos paradigmas y a nuevas situaciones que no nos hemos imaginado siquiera, ¿no? El escándalo de Edward Snowden, por ejemplo, reveló al mundo que los Estados Unidos hacían un perfilamiento de todos los ciudadanos a través de vigilancia ciudadana, hacían un perfilamiento dándonos una perspectiva que antes no teníamos, que es que ahora no solamente los actores importantes de la política, de la economía, pueden estar monitoreados, sino que todos los ciudadanos podemos estar monitoreados. Así es. El escándalo de Julian Assange nos dio la perspectiva global de que ahora los sistemas que se creen invulnerables pueden ser vulnerados y que la obtención de información y de datos personales no solo se hace a través de hackers que vulneran sistemas de información a través de tecnologías y herramientas tecnológicas, sino que puede haber también a través de extracción o filtración de información por parte de funcionarios que tienen acceso a la información, tanto públicos como privados. Un funcionario que tiene acceso a una base de datos de una institución pública puede grabar en un disco y sacar la información. Eso era impensado antes. Ahora, cada actividad que nosotros desarrollamos va dejando huella. A veces debemos pensar nosotros que nuestra vida física no es igual a nuestra vida digital. Nuestra vida digital deja rastros que muchas veces son imborrables. Por eso discute en esta ley el derecho al olvido, ¿no? El derecho que tenemos a que se eliminen rastros de nosotros. Entonces, todos estos planteamientos nos llevan a una exigencia de pensar el nuevo entorno en el que nos desarrollamos. ¿Qué rastros vamos dejando? ¿Qué es sensible? Porque la información y la tecnología como herramienta pueden ser utilizadas de buena manera o de mala manera. Ahora los delitos informáticos cibernéticos están a la orden del día, fraudes bancarios a través de robo de claves, ¿no? Hackeo social, es decir, no solamente es el que me hackea tecnológicamente, sino mi vecino de trabajo, el que me está chequeando mis claves. La recomendación frente a este programa que hemos tenido hoy día de hoy de protección de datos es que se cambie periódicamente, que se establezca la costumbre personal de cambiar periódicamente las claves, sobre todo los temas sensibles. Exigir cuando se nos pide información, decir, ¿para qué quiere usted esta información? Tanto público como privado. A ver, señor funcionario, ¿para qué me está pidiendo esta información? No la quiero dar, ¿no? Si es que fuera del caso. Y si es que la doy, explíqueme para qué la necesita.
Eso va generando la conciencia y la cultura de la que hablábamos, que va a permitir que nos insertemos de manera adecuada y segura en la nueva era que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a cada uno de nuestros invitados por ofrecernos sus comentarios, sus puntos de vista y también sus recomendaciones en torno al manejo responsable de la información, de la data de cada uno de nosotros. Agradecemos a Juan Carlos Solines, abogado, ha realizado estudios relacionados con propiedad intelectual, nuevas tecnologías, administración pública, fue presidente también de Conatel. Agradecemos también a Ernesto Kruger, arquitecto empresarial, especialista en blockchain, ciberseguridad, gestión de servicios de tecnología de información. Y también en la ciudad de Guayaquil agradecemos a María José Calderón, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia, experta en temas de comunicación y ciberseguridad. A los tres, a cada uno de los tres, agradecerles por sus comentarios y su participación activa e interesante en este programa de Ecuador al Futuro. 21:59. Cerramos con Sofía Montoya. Gracias, Fabricio. Amigos, es momento ya de despedir nuestro programa de hoy de Ecuador al Futuro y esperamos que las reflexiones planteadas nos permitan seguir pensando en nuestro Ecuador en el marco del mundo digital, con sistemas educativos, económicos y procesos sociales en red, pero con seguridad y respuestas por parte del Estado para protegernos. Muchas gracias por su atención a este programa, un esfuerzo conjunto de los medios públicos por abrir el debate a la construcción de ideas que aporten a nuestro país. Hasta la próxima semana. Thank you.